Bien, entonces, bueno, acá quedó lo de ayer escrito. Bueno, vamos a ver dos sucesiones muy particulares, que son las sucesiones aritméticas y las sucesiones geométricas, que no tienen nada raro, sino que tienen una definición especial y se dan en muchas situaciones. Entonces es interesante que uno las estudie. Entonces, una sucesión aritmética es una como la siguiente, por ejemplo. Si tenemos 3, tenemos 7, tenemos 11, tenemos 15, tenemos 19, 23, 27, etc. ¿Qué particularidad tiene esto? Si a esto lo llamo a 1, a esto lo llamo a 2, a esto lo llamo a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, y pienso que sigue la misma ley de formación, observen ustedes que si ustedes hacen a 2 menos a 1, es decir, 7 menos 3 les da 4. Si hacen a 3 menos a 2, va a ser 11 menos 7, también da 4. Si hacen a 4 menos a 3, también va a ser 4. A 4 es 15, menos 11, también da 4. Y si hacen a 7 menos a 6, también da 27, menos 23, también da 4. Es decir, que uno va a llamar sucesión aritmética cuando si hacemos un elemento menos el anterior, siempre nos da lo mismo. Es decir, una sucesión aritmética es aquella que si hacemos a sub k menos el anterior, que sería a sub k menos 1, da una constante. Y esto para todo k mayor o igual que 1. Esta D se llama diferencia. La D es la diferencia de la progresión o sucesión. Entonces, en nuestro caso, ejemplito de acá, la diferencia siempre nos da 4. ¿No? Entonces, la diferencia es 4. Entonces, vamos a ver cómo, dada una sucesión aritmética, conociendo uno el primer término y conociendo la diferencia, puede fabricar cualquier otro elemento. Entonces, ¿qué ocurre? Si usted, fíjense lo siguiente. El número A2 no es otra cosa que A1 más 4, ¿no es cierto? Es decir, es A1 más la diferencia. En nuestro caso la diferencia es 4. A3, como A3 menos A2 era igual a 4, que en este caso es la diferencia, entonces A3 se puede escribir como A2 más 4. O lo que es lo mismo, A2 más la diferencia. Ahora, nosotros ya sabemos que A2 es A1 más D. Entonces, en lugar de A2 voy a escribir A1 más D. Y tengo otra D más. Es así que A3
A3 lo puedo escribir como A1 más 2 veces D. Y fíjense que A2 es A1 más D, o lo que es lo mismo escribir así, A1 más 1 por D. Acuérdense que A4 menos A3 también me daba la diferencia. Entonces, A4 es A3 más la diferencia. A3 más la diferencia. Pero ocurre que A3 es A1 más 2D. Entonces acá me va a quedar A1 más 2D más otra D más. Si sumo las D, me da A1 más 3D. Así tenemos lo que se llama la manera explícita de encontrar un elemento genérico conocido, el A1 y la diferencia. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso que estoy diciendo? ¿No se escucha? ¿No se escucha nada? No, lo había puesto por el ventilador. Ah, no se escucha. Esto se escucha. Esto se escucha. Como yo no puedo mirar. Entonces, AN, término general, va a ser A1 más, y fíjense, si acá dice A2, acá a la diferencia la multiplico por 1. Si acá dice 3, a la diferencia la multiplico por 2. Si acá dice 4, a la diferencia la multiplico por 3. En general, AN va a ser A1 más N menos 1 por la diferencia. Esto vale para todo N mayor o igual que 1. Entonces, esa es la forma que tiene una progresión aritmética. La diferencia entre un elemento y el anterior siempre es constante. Entonces, para escribir un elemento cualquiera con índice n, va a ser A1 más n menos 1 por d. Pues ahí me dieron la... Entonces, supongamos que para esa progresión que me dieron algunos, fíjense que me dieron a 1, 2, hasta la 7, yo les dijera a ustedes, bueno, díganme cuánto vale A sub 20 para esta progresión. Tengo una posibilidad, ir sumando 4 hasta llegar a la sub 20, pero si no, aplicar la fórmula, ¿no? Entonces, el A sub 20 va a ser A sub 1 más, si esto es 20, el n vale 20. Y yo, si n vale 20, acá tengo que poner 20 menos 1 por la diferencia. Es decir, que A sub 20 reemplazado por lo que conozco, A1 vale 3, n menos 1 es 19, 20 menos 1 es 19, la diferencia es 4. Y ahí hay que hacer la cuenta. ¿Cuánto es esto? 19 por 4, esto es 3 más 9 por 4, 36, 4 por 1, 4 y 3, 7, ¿no? ¿Está bien? 4 por 9, 36, 4 y 3, 7, 76 y 3, 79. Entonces así encontraron el A20. Si me piden encontrar el A55, ¿qué tendré que hacer? ¿Quién me cuenta? ¿Cómo encuentro el A55? ¿Cómo encuentro el A55? ¿Cuánto vale N en este caso?
¿Cuánto vale n en este caso? ¿Cuánto vale n en este caso? 55, ¿no es cierto? Muy bien, entonces a 55. N vale 55. Y entonces tengo que completar acá. A 1 lo conocemos, n menos 1 va a ser 54 por 4. Entonces, a 55 va a ser 3 más 55 menos 1 por 4. Es decir, 3 más 54 por 4. Y hay que hacer la cuenta acá y ya está, ¿no? 4 por 4, 16. 4 por 5, 20 y 1, 21. Y 3. Va a ser 219. Bueno, ese es el ejercicio más sencillo en realidad que se me puede ocurrir buscando el término general para un en especial de una progresión aritmética. Vamos a algo un poco más complicado. Supongamos que me dicen, en una progresión aritmética se sabe que A6 es 20 y que A38 es 284. Hallar A1 y la diferencia. En una progresión aritmética se sabe que A6 vale 20, A38 284. Hallar, estos son elementos de una progresión aritmética, hallar A1 y la diferencia. Bueno, entonces ocurre que yo voy a tener que usar esa fórmula. Eso es lo más conveniente. Entonces, A6, que vale 20, es igual a A1, que no lo conozco, y como esto es A6, acá voy a escribir 6 menos 1 por la diferencia. Es decir, que 20 es A1 más 5D. Primer dato en uso. Estoy usando A6. Ahora vamos a usar A38. A38, que vale 284, es igual a 1 más 38 menos 1 por la diferencia. No conozco ni A1 ni D. 284 es A1 más 37 veces D. Entonces, con estos dos recuadros, fíjense que les queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, porque lo que no conocen es ni A1 ni D, que figuran en ambas expresiones, ¿no es cierto? Entonces, de cualquiera de los dos, si ustedes miran con atención, lo más cómodo sea de esta expresión, vamos a llamarla A, y a esta expresión la vamos a llamar B. Tanto en A como en B, la A1 está sola, no está multiplicada por ningún número. Entonces, de cualquiera de las dos voy a despejar A1. Y con ese valor de A1 me meto en la otra expresión y voy a encontrar D. ¿No? Voy a resolver el sistema por sustitución en este caso. Es más sencillo que por operaciones elementales. Entonces, de A esta, de A, vamos a despejar a 1. Entonces, A1 resulta que es igual a 20 menos 5 por D.
Y con este valor de A1 voy a B. Y voy a B. B está acá, ¿no? Entonces me queda 284 es igual. Y en lugar de A1 me queda 20 menos 5D. Esto va en lugar de A1 más 37D. Entonces, ¿se dan cuenta que esta expresión queda nada más que en D? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, entonces queda 284 es igual a 20 menos 5D más 37D. ¿Cuántas D tenemos? Tenemos 32D. Porque menos 5 más 37, 32. Y acá queda 284 igual a 20 más 32D. Despejamos 32D. Va a ser 284 más 20. Perdón, menos 20. Es decir, 264, porque si a 284 le resto 20 me da 264. Es 32D. Con lo cual D vale 264 dividido 32. Bueno, a ver, no sé si 264 es divisible por 32. Déjenme pensar un poco. 32 es 2 a la quinta. Y 264 es divisible por 2, me queda 132. Vuelve a ser divisible por 2, me queda 61. Y 61 es primo. Entonces, el 264 es 2 al cuadrado por 61. Por lo tanto, la cuenta de esa, 264 dividido 32, nos va, acá es 61. Nos va a quedar, ¿cómo se llama? 2 al cuadrado por 61 dividido 2 a la quinta. O sea que queda 2 al cubo, abajo y arriba queda 61. Es decir, 61 dividido 8. Dejen con fracciones, no busquen decimales, dejen en fracciones. Entonces, la diferencia nos ha dado, la diferencia, usando A y B, hemos obtenido que la diferencia es 61 octavos. Acá podemos simplificar. Si no podemos simplificar nada, bueno, queda la fracción. No aproximen ni calculen decimales, si no se les arma un bodrio. Recomendación. Entonces, una vez que encontraron la diferencia, vamos a buscar a 1, pero yo a 1 acá lo tengo ya despejado, por lo cual a 1 es 20 menos 5 por D. Y eso es 61 octavos. Entonces va a ser 20 menos 5 y 8 no se simplifican, o sea que acá hay que hacer la cuenta, va a ser 5 por 6, 30, 305 sobre 8. Y ahora esto va a ser 80 menos 305 sobre 8. Ese es el valor de A1. Esperen que sigo acá porque ya no me da la situación. El común denominador 8, entonces va a ser 8 por 2, 16, 160 menos 305. Es decir, 10 va a ser negativo, denominador 8, 10 menos 5, 5, este me quedó en 5,
5 menos 0, 5. Y este me quedó en 1. Bueno, vamos a hacerlo al revés, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Parezco estúpida. 160. Entonces va a ser 5. 10. Esto quedó en 9, ¿no? 9 es 3. Esto quedó en 2. Menos 1, 1. 135 sobre 8. Menos 135 sobre 8. Entonces, ese es el valor de A1. Esta cuenta, controlen por las dudas, me dio menos 135 sobre 8. Muy bien, entonces ya tenemos cuánto vale A1. Menos 135 dividido 8. Y la diferencia nos había dado 61 octavos. Entonces, piensen lo siguiente, que cuando uno conoce A1 y la diferencia, conoce toda la progresión, porque simplemente lo que uno tiene que hacer, si quiere encontrar cualquier elemento de la progresión, sustituye acá, ¿no? Entonces, conocer el A1 y la diferencia es equivalente a tener toda la información, ¿no? Esto es parecido a lo siguiente: cuando uno tenía la ecuación de una recta, la ecuación explícita, entonces ahí tenía todos los puntos que pudieran estar en la recta. Bueno, acá pasa lo mismo. Por eso esto se llama la forma explícita de los términos de una sucesión. Porque conozco a uno y conozco la diferencia, lo único que tengo que reemplazar es el n por lo que quiera. Entonces, supongamos que para esa que encontré, yo les digo, bueno, quiero que encuentren a sub 10 a ver cuál es la de a sub 19. No, a sub 17, por ejemplo. Para que la cuenta me quede linda, por eso lo cambié. A sub 17. Entonces va a ser A sub 1 más 16 veces D. Porque voy a hallar A sub 1 es dato. Ya ahora es dato, porque ya lo encontramos. Entonces va a ser menos 35 octavos más 16 por la diferencia, que es 61 octavos. O sea que acá puedo simplificar a 1 y a 2. Entonces nos queda menos 135 dividido 8 más 2 por 61 es 2 y 6 por 2, 12. Como un denominador 8, podría no haber simplificado yo, menos 2, perdón, menos 135, y esto 122 por 8 va a ser 16 por 61, bueno, acá hagan la cuenta. Va a ser 8 por 122. Y ahí termina la cuenta. Eso, hagan algo. Bueno, entonces, se dan cuenta que conociendo a uno y la diferencia, conocen toda la sucesión. Entonces, el problema acá no fue tan directo. Me dieron un elemento de la sucesión que me dijeron que era aritmética, me dieron otro y me pidieron encontrar a uno y la diferencia. ¿Por qué me piden que encuentre a uno y la diferencia? Bueno, porque si yo conozco a uno y la diferencia, puedo encontrar el que se me ocurra. ¿Por qué? Y bueno, por esto, por esta fórmula. Eso es una maquinita para encontrar todos. ¿Se entendió? Pregunto si se entendió. Pueden abrir micrófono y contestarme. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿O no entendieron?
¿Se entendió? Si no entendieron, me preguntan, ¿eh? Qué apáticos. Bien. Vamos a hacer otro. O vamos a dar geométrica ahora. Geométrica es otro tipo importante también de progresión o sucesión, como quieran, que tiene la particularidad que si hacemos cociente entre un elemento y el anterior, siempre da lo mismo. Entonces, supongamos que tenemos y así sigue. Entonces, esto es A1, esto es A2, esto es A3, esto es A4. Entonces, observen que si ustedes hacen A2 dividido A1, que sería 12 dividido 4, eso da 3. Si hacen A3 dividido A2, que es 36 dividido 12, también nos da 3. Si hacen A4 dividido A3, que sería 108 dividido 36, también da 3. 3 por 6, 18, 3 por 3, 9 y 1, 10. Bueno, entonces, estas progresiones, tales que un elemento de la sucesión dividido su anterior siempre da lo mismo, se dice que es una sucesión geométrica. Entonces, hasta ahí, todas estas, todo lo que estaba escrito ahí arriba era para aritméticas. Ahora, para geométricas, la situación para geométricas es la siguiente. Cuando H dividido la anterior siempre da algo que llamamos razón. Por eso le pongo una R. R, razón. Acuérdense que esta D se llama diferencia. Para cualquier H mayor o igual que 2. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos encontrar una forma explícita para esa situación. Entonces, fíjense que si de acá ustedes despejan A2 les queda que es A1 por 3. Si despejan A3, les va a quedar que A3 es A2 por 3. Pero A2 ya saben que es A1 por 3. Por lo tanto, les va a quedar A1 por 3 y nuevamente por 3. Es decir, que les queda A1 por 3 al cuadrado. Cuando despejan A4 de aquí, les va a quedar que A4, A3 pasa multiplicando, va a quedar A3 por 3. Y ya sabemos lo que vale A3 del paso anterior, que es A1 por 3 al cuadrado, y ahora lo tengo que multiplicar nuevamente por 3, es decir, que A4 ha resultado ser A1 por 3 al cubo.
Entonces, ocurre que A1 es A1, obviamente. A2 es A1 por 3 a la primera. A2 es A1 por 3 al cuadrado. Perdón, A3 es A1 por 3 al cuadrado. Estoy repitiendo para juntar espacio en el pizarrón. A4 es A1 por 3 al cubo. ¿Por qué por 3? Bueno, porque en este caso la diferencia entre un término y el anterior era siempre 3. Es decir, en nuestro caso la razón es 3. En general, si yo sigo haciendo lo mismo, voy a encontrar que, por ejemplo, A5 va a ser A1 por 3 a la cuarta. Observen que si acá tienen un 2, acá tienen al 3 elevado a la primera. Acá tienen un 3, acá tienen la razón elevada al cuadrado. Acá tienen un 4, acá tienen la razón elevada al cubo. Acá tienen un 5, acá tienen la razón elevada a la cuarta. Es decir, que en general A sub n va a ser A1 por la razón a la n menos 1. Y eso lo voy a conservar de aquel lado. Entonces, AN es A1 por R a la n menos 1. ¿Para quién es? Para todo n mayor o igual que 1. En el caso especial, que n valga 1, fíjense que les queda R a la 0. La razón nula no se admite. ¿Por qué no se admite? Y porque si la razón fuera 0, toda la sucesión sería 0. R, obviamente, que es distinto de 0, porque si no, toda la sucesión sería nula, ¿no? Es la única posibilidad. Bien. Tendrían A1 nada más, tendrían A1 y todos los demás valdrían 0. Bien. Entonces no tendrían sucesión. Bien, entonces, ¿cómo podemos hacer, digamos, ejercicios súper directos, ¿no? Me dicen encontrar, por ejemplo, en una sucesión geométrica ahora, en una sucesión geométrica, donde A1 es igual a 1/2 y la razón es igual a menos 2, porque la razón puede ser cualquier número real, interesante es que no sea nulo, entonces encontrar A sub 5. Esa es mi duda. Entonces, A5 va a ser A1, que es nuestro, vamos a escribir todo, A1 por la razón, si quiero A5 a la 5 menos 1. Es decir, ¿qué va a ser? En lugar de A1 escribo 1/2. En lugar de R escribo menos 2 y 5 menos 1 es 4. Es decir, que queda 1/2 por 2 o menos 2 a la cuarta da lo mismo. Entonces, 2 a la cuarta es 16. Por lo tanto, esto vale 8. Entonces, A5 vale 8. Ese es el ejercicio más sencillo, ¿no? También me podrían preguntar, por ejemplo, ¿cuánto vale A sub 6? Entonces, ¿qué pasa con A sub 6? A sub 6 es igual a 1/2. Si aplico la fórmula, va a ser A sub 1 por la razón a la 6 menos 1. A1 vale 1/2, la razón vale menos 2 a la quinta. Es decir, que es 1/2 y menos 2 a la quinta es menos 32.
y el resultado nos da menos 16. Esa manera de encontrarlo fue usando la expresión del término general. También alguno podría haber dicho, bueno, pero si ya tenés calculado A5, el A6 va a ser multiplicar por la razón el A5, ¿no? Porque si A5 me dio 8, el A6 es A5 por la razón. Y multiplicar simplemente el 8 por menos 2 y obviamente que van a tener el mismo resultado. Es decir, yo lo hice aplicando la expresión del término general. ¿Se entendió? Las dos maneras que podían resolver el ejercicio. ¿Se entendió? Bueno. Bien, vamos a hacer alguno más. Supongamos algo un poco más complicado. Supongamos que me dan la siguiente información. Me dicen que tienen una progresión geométrica, se tiene una progresión geométrica tal que A sub 3 es igual a 21 y A sub 7 es igual a 84. Hallar A sub 1 y la razón. Hallar A sub 1 y la razón. Entonces, A3, que vale 21, no es otra cosa que A sub 1 por la razón al cuadrado. Y A sub 7, que vale 84, no es otra cosa que A sub 1 por la razón a la sexta, ¿no? ¿Están de acuerdo? Porque si es A sub 3, estoy reemplazando acá, chicos. Si es A sub 3, el n vale 3. Entonces, A sub 3 es A1 por la razón a la n menos 1. Si acá dice un 3, acá tengo que poner un 2. Si me dan como dato el A sub 7, voy a poner A1 y n menos 1 es 6. ¿Está bien? Esos son los datos que tengo. Entonces me ha quedado que 21 es A1 por la razón al cuadrado. Y 84 es A1 por la razón a la sexta. Bueno, estos ejercicios, que no son un sistema lineal, ¿no? Lineales que estén en la primera potencia las dos incógnitas. Entonces, tienen una manera de resolver lo que voy a hacer ahora. Fíjense si yo despejo A1 de la primera expresión. Esto lo voy a llamar A y esto lo voy a llamar B. Entonces, de A voy a despejar A1. Voy a despejar A1. Entonces, el R cuadrado pasa dividiendo al otro lado. Entonces va a ser 21 sobre R cuadrado. Eso es A1. Con este valor de A1 me meto en B. Entonces va a quedarnos que 84 es igual a A1. ¿Qué es A1? 21 sobre R cuadrado. Eso es A1 por R a la sexta. Acá hay que saber potencia de igual base, ¿eh? Entonces, R a la sexta dividido R cuadrado, les queda R a la cuarta. Es decir, que esto es 21 por R a la cuarta.
Y acá van a necesitar una calculadora sí o sí. Entonces, les ha quedado que r a la cuarta es 84 dividido 21. Entonces, para encontrar r es la raíz cuarta, y acá sale que r es la raíz cuarta de 84 dividido 21. Hay dos posibles valores. ¿Por qué digo yo que hay dos posibles valores? Porque el índice de la raíz es par. Entonces, acuérdense que si el índice de la raíz es par, hay dos posibles soluciones. Más la raíz cuarta de 84 dividido 21 y menos la raíz cuarta de 84 dividido 21. Estos números no son cuartos exactos. 21, fíjense que es 7 por 3. Y 84 va a ser, a ver, 84 sería 22, no, 21 por 4, ¿no? A ver, 84, ¿qué es? 84 lo divido por 2, me da 42. Lo divido por 2, me da 21. Ah, piola está esto, miren lo que pasa. Yo inventé el ejercicio, no sabía lo que me iba a dar. Entonces, va a ser amigable la solución, porque 84 dividido 21 lo puedo escribir como 4 por 21. Y después lo tengo que dividir por 21. O sea que 21 dividido 21 se cancelan. Pura casualidad, porque yo hice así nomás. Entonces, r a la cuarta nos ha quedado que es 4. Entonces, r es la raíz cuarta de 4. Raíz cuarta de 4. Ahora vamos a pensar raíz cuarta de 4. Si podemos hacer algo o no. No vamos a poder hacer nada, porque 4 es 2 por 2. Es decir, es 2 al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, la raíz cuarta de 2 al cuadrado va a ser una solución es raíz de 2 y otra solución es menos raíz de 2. Porque raíz de 2 al cuadrado, no, esto al cuadrado nos da 2. Estamos bien, ¿no? ¿Sí? Si esto yo lo elevo a la cuarta, me da 2 al cuadrado y raíz cuarta, ¿no? ¿Sí? Entonces va a tener, ¿por qué digo yo dos soluciones? Porque si es de índice par, tiene dos posibles soluciones. Entonces es raíz de 2 y menos raíz de 2. Entonces R vale tengo dos raíces, dos raíces que en este caso son dos razones posibles. R1, raíz de 2 y una razón 2 que sea menos raíz de 2. Es decir, que hay dos progresiones geométricas, tal que A3 vale 21 y A7 vale 84. ¿Qué progresiones son? Y bueno, una cuya razón es, vamos a controlarlo, es raíz de 2. Van a ver. Y A1, todavía no encontré A1, discúlpenme. ¿Qué es A1? Nos falta el A1. A1 es 21 sobre la razón al cuadrado. La razón al cuadrado va a ser 2.
A ver si están de acuerdo. ¿Qué pasa si ustedes elevan al cuadrado raíz de 2 al cuadrado? Raíz de 2 al cuadrado es 2. Entonces, A1 es 21 dividido 2. Considerando esta expresión. Entonces, A1 es 21 sobre 2. ¿Qué nos da A2? A2 es A1 por la razón. Entonces va a ser 21 sobre 2 por la razón, que en este caso es raíz de 2. ¿Qué nos da 3? Es A1 por la razón al cuadrado. La razón al cuadrado es 2, o sea que les queda 21 sobre 2 por 2. Es decir, queda 21. Fíjense qué es lo que tenían. Yo para que analicen que las dos razones les van a servir. A4 va a ser 21 medios por la razón, que es raíz de 2 elevado al cubo. Eso va a quedar así. Se puede mejorar un poco, digamos, ¿no? Porque es... Fíjense que es A2, A4, es A3 por la razón, ¿no? Si quieren, lo escriben así, y raíz de 2 al cubo es raíz de 2 al cuadrado por raíz de 2. Raíz de 2 al cuadrado es 2. Entonces esto se va con esto y les queda 21 raíz de 2. Todo esto es cuestión de cuentas, nada más. Entonces tengo una razón que es raíz de 2 y otra razón posible menos raíz de 2. Yo para que vean por qué las dos razones son posibles. Si tengo que calcular a 5, va a ser multiplicar esto por la razón. Entonces va a ser 21 raíz de 2 por raíz de 2. Esto es 2. Entonces va a ser 21 por 2. Es decir, 42. A6 va a ser A5 por la razón. Es decir, 42 por raíz de 2. A7 es 42 raíz de 2 por la razón, ¿no? Porque esto es A6. Y acá les queda 42 raíz de 2 al cuadrado es 2 por 42, 84. ¿Se dan cuenta que nos están devolviendo los datos que teníamos? Es decir, hicimos bien las cuentas. Con la razón encontramos que A1 vale 21 medios y que la razón raíz de 2. Con esos valores de A1 y A2 estoy viendo si estoy obteniendo los datos que me dieron. Esa es una comprobación importante de hacer. Acuérdense que para uno saber si un problema lo resolvió bien, vuelve a lo que tenía como dato y ver si los datos verifican lo que me dieron y lo que yo calculé. Bueno, ahora vamos a mirar, porque yo dije que la razón podía ser esa o podía ser esta. Vamos a ver que con esa razón, con la nueva razón, con R2, también voy a tener esto. Entonces, ¿qué ocurre si la razón es menos raíz de 2? ¿Cuánto vale A1 entonces? ¿Cuánto vale A1?
Ay, qué sonsa yo borré. Bueno, pero no importa. A1, en este caso, va a ser ¿de dónde lo había sacado? Qué sonsa. Que no guardé el pizarrón, digamos. A1 nos quedaba, esperen un poco, A3, que era A1 por la razón al cuadrado, entonces A3 es 21, A1 y la razón al cuadrado, si es menos raíz de 2 al cuadrado, menos raíz de 2 al cuadrado es lo mismo que raíz de 2 al cuadrado y eso vale 2. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Fíjense, si hacen menos raíz de 2, aquellos que andan flojos en cuenta, menos raíz de 2 por menos raíz de 2, porque eso es menos raíz de 2 al cuadrado, menos por menos es más, y raíz de 2 por raíz de 2 es 2. O sea que, por eso ahí yo pongo que esto es A1 por 2. Entonces, A1, fíjense que da 21 medios. Obviamente que para esta nueva razón, ¿no? Si pienso en raíz de 2 negativa, A1 vale lo mismo, vale 21 dividido 2. Pero ahora vamos a ver qué es lo que falla, o qué es lo que cambia, mejor dicho, no falla nada, qué es lo que cambia. A2 es A1 por la razón, a la primera. Y si yo estoy pensando en esta razón, entonces va a ser 21 medios por menos raíz de 2. Es decir, que nos va a quedar menos 21 sobre 2 por raíz de 2. Eso es A2. Porque estoy ahora, fíjense que voy a obtener una nueva sucesión. ¿Por qué nueva? Porque la razón no es la anterior que era raíz de 2. Ahora estoy usando esta razón. ¿Qué pasa con A3? A3 es 21 medios por la razón elevada al cuadrado. Es decir, menos raíz de 2 al cuadrado. Esto ya hemos charlado que esto me daba 2. Entonces es 21 sobre 2 por 2 da 21. Que era el dato. Se dan cuenta que A3 con esta nueva razón me vuelve a dar 21 que era dato. Andamos bárbaro. A4 es 21 medios por la razón elevada al cubo. Entonces esto es lo mismo que tener 21 medios por menos raíz de 2 al cuadrado por menos raíz de 2. ¿Está bien? Por potencia de igual base. Esto es 2, con este 2 se va, y entonces me queda menos 21 por raíz de 2. Observen que tienen distinto el término al que tenían antes. Ahora el A4, que antes era positivo, ahora es negativo. Y el A2 también es negativo. Ahora vamos a buscar qué nos da, porque tengo que borrar, si no, no puedo escribir. A5. A5 es el A4 por la razón, es decir, es menos 21 raíz de 2 por la razón que es menos raíz de 2. Entonces nos va a quedar menos por menos más 21 por 2
ya que raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Es decir, que esto nos da 42. Así nos dio a 5. ¿Qué nos va a dar a 6? ¿Qué nos va a dar a 6? Y a 6 es a 5 por la razón. Y la razón es menos raíz de 2. Y eso queda así. Menos 42 por raíz de 2. Y ahora vamos a ver cuánto nos da a 7. Entonces, a 7 es a 6 por la razón. Y entonces a 6 es esto que está acá, es menos 42 raíz de 2, y la razón en esta situación es menos raíz de 2. Menos por menos más, raíz de 2 por raíz de 2 es 2, por 42 es 84. ¿Se dan cuenta que vuelvo a tener los datos? Eso es lo importante. Y que hayan observado que la raíz cuarta de un número admite dos resultados, uno positivo y otro negativo. Y entonces este problema tiene dos soluciones. Eso es lo interesante de notar. Hay una posibilidad de que con estos mismos datos que me dieron a 3 y a 7, yo encuentre dos razones posibles. Una es raíz de 2 y la otra es menos raíz de 2. Entonces voy a tener una sucesión con términos alternados y otra sucesión con términos todos positivos. Cuando la razón sea esta, todos los términos van a ser positivos. Y cuando la razón sea negativa, como están elevando un número a sucesivas potencias, un número negativo va a dar positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Entendido? Entonces son dos sucesiones distintas. Pero en las dos, el A3 vale 21 y el A7 vale 84. Hice esa comprobación para que se convenzan que con esos datos ustedes tienen dos sucesiones distintas. Bueno, vamos a parar. Estamos más o menos en la hora y cuarto del inicio. Entonces ahora cortamos un ratito. ¿Se entendió, chicos? Corto si se entendió, si no vuelvo a explicar. ¿Entendieron? Bueno, entonces es 3 y cuarto, más o menos en 10 minutos, no, 3 y cuarto no, 3 y 20 casi. En 10 minutos, es decir, 3 y 20, 3 y media, volvemos. ¿Entendieron? Al mismo link. Voy a cortar acá, así la grabación sale más rápido después. Y vamos a ver sumatoria, suma de una progresión aritmética, de una progresión geométrica, y vamos a ver si podemos entrar en matrices. Entonces, y media, 3 y media, nos juntamos nuevamente en el mismo link. Busquen ejercicios para que me quieran consultar.